Hola, ¿cómo están? Esta sería la quinta clase del Seminario de Derecho Penal de 2021, primer cuatrimestre. Estábamos desarrollando la teoría del proceso composicional de Alberto Binder. Antes que nada, quería comentarles lo siguiente. Hace unos días, bueno, venía trabajando sobre esta clase y me demoré bastante porque tuve 14 días de licencia por COVID positivo. Lamentablemente transité el COVID hace unos días y bueno, recién ahora me encuentro más o menos en condiciones de poder sostener una clase o desarrollar algún tema en particular, porque sinceramente no estaba en condiciones de hacerlo. Es bastante fuerte la enfermedad y bueno, y todavía un poco de un resto de cansancio me queda. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una clase breve, como para ya ir redondeando esta temática. Vamos a pasar a desarrollar la bolilla 3940. A ver, 3940, sí, 40. Del libro del tomo 4. Una aclaración previa para aquellos que estén atrasados con la lectura y dado que tuve unos días de retraso en cuanto a la carga de las clases correspondientes. Eh, Cargué en la página el PDF ya con las clases o con estos textos ya seleccionadas las partes más importantes. Así que bueno, espero que eso los ayude a tener una lectura más rápida, aunque les recomiendo la lectura integral del texto. Pero bueno, para aquellos que que estén un poco atrasados con este desarrollo, les dejo el material íntegro como para que ustedes lo puedan revisar. Si tomo agua, ténganme un poco de paciencia porque tengo la garganta todavía un poco sensible. Bueno, en este capítulo vamos a tratar el derecho penal del conflicto y los niveles de víctima, el concepto de interés preponderante. Vale una aclaración previa antes de comenzar con este apartado, que es un apartado básicamente diseñado por el autor para desarrollar o presentar lo que para él sería los distintos niveles de víctimas que deberían ser considerados en un análisis o por el derecho penal en sus conocimientos procesales. Valgan dos aclaraciones. Eh, el proceso composicional, como vimos con anterioridad, está reservado para aquellos delitos que no, como el propio autor señala, para aquellos delitos que no llevan a una pena de prisión efectiva. Con lo cual, estos niveles de víctimas se ven bastante restringidos en cierto nivel, porque por ejemplo vamos a ver que sería bastante difícil pensar en un delito contra la humanidad que tenga pena privativa de la libertad menor a 3 años. Bien, porque recuerden ustedes que todos los delitos con pena privativa de la libertad son mayores a 3 años. Eso por un lado. Por otro lado, esta clasificación que el autor hace sigue en parte lo que dice en la normativa civil, pero recordemos que él mismo invoca la utilización de la legislación civil en esta materia. Bien, la legislación tiene unos criterios distintos a la hora de clasificar las víctimas y a la hora de clasificar eh, cuáles son los niveles de víctima y la preponderancia que tienen ellas en el proceso. Entonces, lo siguiente, mi opinión sería la siguiente, que se aparta un poco de la que vamos a desarrollar de Binder. Digamos, para todo lo que sea proceso composicional, yo entiendo que deberíamos recurrir a las clasificaciones de víctima y al interés preponderante de la legislación civil. Esto marcado por qué? Por un punto de corte relacionado con la aplicación de una pena de prisión efectiva o no. Determinada la no aplicación de una pena de prisión efectiva, está la herramienta de la reparación integral y en ese sentido, bueno, recurrimos a las herramientas civiles. En caso de que se tenga que aplicar una pena de prisión efectiva, las clasificaciones deberían seguir otros criterios que acá sí podemos seguir los criterios que da el autor, pero ya no serían para un proceso composicional, sino técnicamente para un proceso eh,
de conocimiento o un proceso de aplicación de una sanción punitiva. Bien, espero que hasta ahí me hayan seguido en el desarrollo o como es lo que yo les vengo planteando que debería ser. El primer apartado nos habla de lo que es el delito y la víctima. Es así entonces que la legislación no civil utiliza el mismo concepto, ya que el artículo 1737 señala que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Lo importante es el carácter social y no abstracto de estas categorías. El derecho penal del conflicto se debe caracterizar porque en él se presentan personas, no entidades conceptuales o funcionales. ¿Bien? ¿A qué hace referencia esto? A que no hay que confundir las categorías de víctima como una categoría conceptual, sino que hay que agregar el componente propio del factor eh, de la víctima en sí al proceso. O eso es más o menos lo que señala el autor en el desarrollo. Es entonces que el Estado es un instrumento para ayudar a la sociedad a resolver problemas sociales, eficacia de la cooperación, adecuada gestión del conflicto y nunca un fin en sí mismo. Necesita reforzar su propia autoridad. Entonces, ¿por qué plantea esto el autor? Porque la política de persecución penal no deja de ser una política pública. Como tal, la política pública o el Estado estaría al servicio de una mejor sociedad o con una sociedad con mejores niveles de convivencia y seguridad. Y esta es la crítica que le haría incluso un utilitarista al sistema. Digamos, si se castiga y ese castigo no tiene una finalidad, ¿realmente corresponde castigar? Entonces, un utilitarista diría que no corresponde el castigo si no tiene una finalidad que se pueda comprobar. Y esto se enfrenta con otra corriente que ustedes conocen, que es frente a los utilitaristas, están los retribucionistas, que creen en el valor del castigo más allá de la utilidad. Y distintas posiciones intermedias que ustedes pueden ir desarrollando o estudiando a lo largo de su carrera. Sigamos un poco más adelante. Es así que ni siquiera existe un consenso en la doctrina científica sobre la posibilidad de operar con un concepto unitario de víctima, pues a juicio de algunos la realidad criminal lo impediría, siendo numerosas las implicaciones criminológicas y político-criminales que derivan de las respectivas acepciones del término víctima. Acá quisiera hacerles una aclaración. Todos los tipos de delitos tienen una víctima distinta o unas características de víctima distinta. Por lo tanto, una definición de víctima en general es difícil, como vamos a ver en el texto. Otra cuestión es la cuestión criminológica que tiene que ver con conocer cuáles son, porque acá hay una cuestión que a veces se confunde, que una cuestión es el planteamiento político y otra cosa es el planteamiento jurídico que existe detrás del concepto de víctima. Porque muchas veces muchos estudios, por ejemplo, están enfocados en estudiar cuál es la relación de la víctima con el autor, o sea, que el imputado, o sea, que el agresor y la víctima. Porque muchas agresiones o delitos violentos vienen de relaciones o de vinculaciones específicas entre autor y víctima. Bien, entonces se orientan, por ejemplo, en identificar círculos de riesgo o situaciones de riesgo donde las agresiones se vuelven más factibles o más probables. Hasta ahí una distinción que pueden hacer. Vamos a continuar desarrollando lo que para el autor son las categorías de víctima, recordando que no son excluyentes, digamos. Distintos niveles de víctimas pueden estar presentes una, varias o todas ellas. Bien, vamos un poco más adelante. Es importante preliminarmente ser claros acerca de qué entiendo por víctima. Primero, las víctimas que son relevantes para nuestros propósitos son las actuales víctimas, no las víctimas potenciales de delitos futuros. Segundo, no es la víctima particular quien importa, sino la víctima tipo, las víctimas
como una clase de aquellas que ha sufrido un delito en particular. El propósito de traer a las víctimas dentro del análisis no es para escuchar a su particular agravio y sentimientos hacia el ofensor, sino simplemente reconocer que el delito es primero y principalmente una acción que causa daño a otra gente. Si la víctima participa en el juicio, como es común en las jurisdicciones continentales, la víctima deberá aparecer como el representante de todas las clases de víctimas a quienes sufre la misma elemental invasión de sus intereses. La víctima, en un caso particular, es un emblema de la clase general, una forma distinta de convertir a la víctima en una construcción desde el derecho penal, pero tan artificial como las otras formas de normativización. Bien, ¿a qué se refiere esto? Hay la víctima como tal y el caso como tal, en un punto, son el modelo de un microcosmos, de un hecho que no deja de ser un hecho reproducible, para bien o para mal. Por eso se pueden hacer estadísticas criminales. La estadística criminal tiene que ver con la fenomenología, digamos, cómo se da un hecho y cómo se reproduce y cuántas veces ocurre en una sociedad. La mayoría de los delitos, incluso los delitos y sobre todo los delitos violentos, ocurren, no sé si muchas veces ustedes habrán escuchado, una víctima cada 100.000 habitantes, 10 víctimas cada 100.000 habitantes, 100 víctimas cada 100.000 habitantes. Esto nos permite medir estadísticamente y conocer un fenómeno, aproximarnos a un fenómeno de un modo estadístico. Entonces conocemos la fenomenología de cuáles son los casos. Y ustedes cuando hacen el estudio de un proceso o de un análisis de una jurisprudencia de un tribunal, ustedes están estudiando ya no el análisis porcentual en un universo de casos, están estudiando ese microcosmo que es un caso, que es ese caso para saber cómo se resolvió y qué es lo que se dijo en esa oportunidad, cómo se construyó el hecho, cómo se valoró la prueba, cuáles son los estándares de valoración de esa prueba y cómo se resolvió y qué decisión se tomó sobre este conflicto. Entonces, todo esto en un microcosmo. Y en ese sentido, esa víctima única, esa única víctima, puede ser representativa de un colectivo de víctimas o de un general de víctimas. ¿Bien? Esa sería la primera aclaración. Entonces, una tercera forma de distorsión normativa o política de la idea de víctima proviene de lo que hemos llamado víctima excusa, propia de todas las formas demagógicas de política criminal. La receta es sencilla. Se toma un caso concreto, se destacan todos los elementos de mayor espectacularidad y se los proyecta sobre el conjunto de la sociedad. Si esta víctima fue lastimada, todos estamos en peligro. Esta forma de hipérbole se utiliza para fundar luego políticas que normalmente proclaman la disminución de garantías. Luego lo que pase con la víctima inicial poco importa, ya que ella era una excusa para darle fundamento a una visión general del ejercicio del poder penal que pretende olvidar los límites a ese poder penal que la experiencia social del abuso ha construido a lo largo de siglos. Acá hay una postura político-criminológica detrás del planteamiento del autor, que el autor, por otro lado, no la esconde y está desarrollada en el tomo 2 de la obra. Tiene que ver con lo siguiente. Una política de disminución de la punitividad. Disminución de la punitividad tiene que ver con menos castigo, en menos cuantía, digamos, en la aplicación del castigo, menos años, digamos, en vez de aplicar 30 años, aplicamos 10, en vez de, o sea, reducir, siempre reducir. Desincriminar ciertos tipos de conductas, que quiere decir retirar la sanción penal, sin perjuicio de que existan otras sanciones civiles, por ejemplo, que es lo que trata la obra. Esa sería la construcción desde una visión politológica. La otra visión es la visión de lo que se llama punitivismo o neopunitivismo, que lo que dice es que la solución no está en reducir, la resolución no está en sancionar menos, sino que la solución estaría en sancionar más, en aplicar más castigos
en hacer castigos más ejemplificativos y en lo que se conoce o se ha dado en llamar la ley de la tolerancia cero, bien, propia de otras sociedades de tipo angloparlante. Esa es otra posible visión de esta situación. Son modelos como tal, son construcciones ideales, digamos. El modelo punitivista y el modelo abolicionista son construcciones ideales. Recuerden que el sistema tiene muchos tipos de delitos y hay que analizar delito, habría que analizar delito por delito. Pero se puede hablar en términos generales. En este sentido, lo que el autor o lo que llama la víctima excusa tiene que ver con organizaciones políticas, políticos, legisladores, canales de prensa que utilizan a una víctima como un estandarte, como una forma, como un ejemplo para obtener del Estado y de la sociedad políticas más violentas. Y una vez que se obtuvo la política o que se obtuvo el resultado deseado, digamos, se desinteresa de la víctima y de las víctimas en general, o sea, no solamente de la víctima particular, sino de las víctimas en general, porque ya no tiene un rédito político en este sentido. Ese sería el primer planteamiento. Esto ustedes lo pueden encontrar, para quien esté interesado en buscarlo en criminología, lo pueden buscar como a ver, gestores atípicos de la moral. Es un término catálogo utilizado para referirse a estas víctimas o a víctimas que utilizan o se transforman en ellas mismas, en sus propias voceras, solicitando mayores castigos. Eso lo pueden buscar en criminología, hay varios estudios. Y después tienen toda la cuestión del populismo punitivo relacionado con este tema. Vamos un poco más abajo. Obviamente esta utilización de la víctima para construir formas de legitimación de un poder penal autoritario debe ser no solo descartada, sino denunciada. Pero ello no debe significar, por el contrario, sostener, como hacen ciertos sectores, incluso del llamado garantismo penal, que la recuperación del papel de la víctima cumple esa función autoritaria. Y acá hay un conflicto entre garantismo y el abolicionismo, entre el papel que se le da a la víctima dentro del proceso. Bien. Todo esto se relaciona con un tema que algo vimos en las clases anteriores y que es importante, que tiene que ver con la expropiación del conflicto penal. La expropiación del conflicto penal es toda la transición y los distintos niveles que ocurrieron entre la venganza privada, cuando a mí me sucedía algo, yo podía tomar, digamos, cuando a mí me mataban a mi hermano, por ejemplo, yo podía tomar venganza de la persona que lo hacía de manera directa. Luego esa venganza se transformó en una cuestión familiar, luego en una cuestión del clan, luego en una cuestión de la ciudad, luego en una cuestión, y finalmente, en algún momento de la historia, esa cuestión se transformó en un problema del Estado. Bien, hoy si ustedes sufren un asesinato dentro de su familia, ese problema, en principio, es un problema del Estado. Luego, y a raíz de las modificaciones normativas, pasa a ser un problema también del querellante y de las víctimas que tienen algún grado de participación, pero es primordialmente un problema estatal. Bien, a eso nos referimos con la expropiación del conflicto en relación con la víctima. Y la recuperación del rol de la víctima no es otra cosa que dejar de lado el rol preeminentemente estatal en pos de un rol activo de parte de la víctima en la gestión de su propio conflicto, que tiene dos problemas, básicamente. El primer problema es la víctima que no encuentra satisfacción en ningún límite, digamos. ¿A qué me refiero? Esa víctima que no se conformaría en una venganza privada, no se conformaría con matar al autor del hecho, sino que además quiere matar a toda la familia del autor del hecho. ¿Se entiende? Entonces esa víctima que no con nada la vamos a conformar es un problema dentro del desarrollo teórico de esta víctima. El otro problema es la víctima vulnerable, la víctima que es capaz de ser influenciada o capaz de ser sometida por parte del autor porque tiene mayores recursos del tipo que fuere para enfrentar o para
resarcir esa víctima y por lo tanto resultar indemne. Son dos tipos de víctimas que ofrecen problemas al desarrollo teórico. Vamos a ver un poco más adelante. El segundo punto del texto, tipos sociales de víctima, por las razones nuestra visión es totalmente opuesta. La preocupación por las víctimas, individuos de carne y hueso, individuales o colectivos, es una forma de aceptar el conflicto concreto, como la base del funcionamiento de la justicia penal, del discernimiento de las finalidades y funciones específicas, del mismo modo que nos debe interesar el imputado y su defensa concreta, no como abstracción construida por el derecho penal. Entonces, así o sea, como esto que yo les decía recién, es la forma de entender lo que el autor plantea. Es decir, el autor plantea devolver la gestión del conflicto, y esto quiere decir hacerse cargo de gestionar ese conflicto a las víctimas. Lo cual tiene problemas, porque puede haber víctimas que no quieran hacerse cargo del problema, puede ser víctimas que les parece que es más representativo que el Estado gestione ese conflicto y que se haga cargo de darle un peso político. Bueno, y también implica un cambio cultural. Nosotros estamos muy acostumbrados, como sociedad, a recibir soluciones o a gestionar los problemas desde arriba. Digamos, que sea el Estado nacional, que sea el Estado provincial, que sea siempre alguien de afuera que nos traiga la solución hacia abajo. Sociedades como, por ejemplo, las sociedades galesas, por ejemplo, que ustedes tienen un ejemplo sociológico en lo que es acá Trevelin y toda esta sociedad, con anterioridad, históricamente antes de que se formara o de que el Estado Nacional tuviera influencia, recuerden que la Patagonia en gran parte de su extensión eran territorios nacionales, no era parte del Estado, que las provincias son relativamente jóvenes, se crearon posteriormente, y esos territorios donde el Estado estaba prácticamente ausente, no por eso no tenían escuelas, no por eso no tenían gestión de sus propios conflictos, esas comunidades tenían su propio manejo de sus problemas y los problemas se solucionaban desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Ese es un cambio ideológico en cuanto a la gestión del conflicto y al rol que juega cada uno en esos problemas. Entonces, este planteamiento que hace Binder, por lo menos en mi opinión, tiene que ver con hacer un cambio ideológico también en cierto sentido de una gestión del conflicto propuesta y desempeñada por las propias víctimas. Es un cambio cultural. En cierta forma no deja de ser una transformación cultural. Claro está, en nuestro método, tanto la política criminal como el sistema de garantías y también todas las reglas del proceso composicional están dirigidas hacia un conflicto base, como conflicto particularizado, concreto, desarrollado en un contexto sociales específicos y protagonizado por personas concretas en situaciones vitales particularizadas. Les doy un ejemplo. El problema del robo de ganado no es lo mismo el robo de ganado en provincia de Buenos Aires, donde está la pampa húmeda, y la implicancia económica que esto puede tener, que el robo de ganado en el norte neuquino, donde se hace un pastoreo digamos, transhumante, con mucha menos productividad, con otras implicancias. Bien, entonces por ejemplo, el abigeato, que es el robo de ganado, podría ser una problemática distinta en distintos territorios, más allá de que compartan algunas bases comunes. A esto se refiere con el conflicto base. La oposición no es aquí entre individuo, colectividad, humanidad y mucho menos entre derechos de tipo individual y derechos económicos y sociales. Se trata de oposición entre seres concretos y abstracciones jurídicas, es decir, que no existe forma de hablar en términos generales sin algún grado de abstracción, ya que si no deberíamos mencionar a las personas por su nombre, pero ello no deja de ser un truco lógico, los sistemas de protección tienen posibilidades de llegar a la protección circunstanciada en esos derechos y las comunidades siempre tienen nombre y circunstancias históricas. Acá hay una transición entre la individual y lo grupal y el conflicto social y el conflicto individual. Distintos niveles de intervención. Eso es lo que muestra el autor.
La aceptación del concepto natural o social de víctima no nos simplifica el análisis, sino todo lo contrario. El análisis del conflicto mismo nos muestra distintos tipos de participación de los individuos y los grupos sociales. El derecho penal ha desarrollado reglas bastante claras para el reconocimiento de los ofensores, autores, coautores, cómplices primarios y secundarios, instigadores, y cuando ha necesitado ampliar esas categorías también ha desarrollado otras para alcanzar distintas formas de autores mediatos por determinación, por conducción de la organización, etc. En cuanto a la víctima, en el plano individual existen también algunas reglas claras, en particular cuando se trata de ofensas directas. Pero más allá del reconocimiento legal que luego analizaremos en el plano de la propia realidad social, tendremos en primer lugar conflictos interpersonales directos, donde el número de ofensores es uno o apenas otras pocas personas más y el ofendido directo es también una persona. Muchos de los casos que absorbe la justicia penal tienen esas características. Ciertamente, las relaciones de poder dentro del conflicto y el contexto situacional, etcétera, permitirán darle mayor riqueza a esa categoría, que no obstante tiene contornos bastante nítidos para nuestros propósitos. Un segundo nivel, en un segundo nivel tendremos conflictos en los que el individuo ya no es tan claramente la persona ofendida, sino un grupo, pero todavía con relación muy estrecha con el núcleo del daño. Y dar ejemplo del homicidio, donde la víctima muere y el daño se provoca a nivel familiar. En un tercer nivel se encuentra el ofensor daña a grupos consolidados alrededor de un interés común y homogéneo, y por lo tanto generalmente se trata de grupos que no son tan grandes. Aunque la homogeneidad de intereses puede ampliarlo, puede tratarse de consumidores estafados, comunidades indígenas, familias esclavizadas para el trabajo, etc. Un cuarto nivel dentro de este desarrollo nos encontramos que los daños son cometidos a colectivos más amplios, pero agrupados por alguna razón comunitaria. Bien, una ciudad, un barrio. En quinto lugar, los grupos comunitarios más grandes, como ciudades, barrios más extensos, pero en los cuales todavía es todavía posible identificar el daño que se sufre de un modo completo y no de manera genérica, aunque sea ya difícil hablar de interés homogéneo. Nos parece posible separar el concepto de víctima colectiva en al menos tres categorías distintas, sobre la base de la dinámica social, la homogeneidad de los intereses en juego y la posibilidad de mayor o menor gestión directa de los intereses. Eso en cuanto a la categorización que hace el autor de los tipos de víctimas, la tipología de las víctimas, que no deja de ser una construcción ideal. Guarda acá. Es una forma de, o sea, no sé si recuerdan, generalmente en teoría 1 ustedes vieron Douglas cuando desarrolla a Foucault en un libro y nos habla de cómo son, a Foucault y a Borges también, que nos hablan de las clasificaciones, las categorizaciones. Podemos hablar acá, salvando las diferencias, ¿no? Pero por ejemplo, para no tener que hablar de todos los tipos de perros que existen en el mundo, que son pequeños, medianos, grandes, blancos, negros, más agresivos, menos agresivos, etc. Tenemos categorías y podríamos, por ejemplo, perfectamente hablar de todos los perros. Y esa es una categoría que engloba a todos los perros y, por ejemplo, todos los perros nos englobaría a los lobos. Entonces ya es una forma de clasificar, porque un perro no es un gato y un perro no es un lobo. Esa es una forma de entender que estamos hablando de una categoría específica de perros. Después podríamos decir todos los perros de raza Beagle. Entonces son todos perros de esa raza con ciertas características. De esa manera podemos ver que son construcciones ideales, digamos. Hablamos de decimos, esta categoría va a ser de esta raza. Y como construcción categórica, ¿qué tiene? Tiene dos cualidades. Primero, dice, vamos a englobar en esta categoría a quienes cumplan con este requisito, este requisito, este requisito y este requisito. Supónganse cuatro requisitos distintos.
Entonces, quienes cumplan con estos 4 requisitos van a ingresar en esta categoría. Quienes no cumplan con estos requisitos, pero cumplan 3 en vez de 4, van a estar en otra categoría. Entonces, no dejan de ser construcciones ideales para clasificar el mundo, y como tal, son importantes al efecto de entender de qué estamos hablando. La categorización o la tipología que hace el autor es una forma de categorizar a las víctimas para desarrollar lógicamente primero el problema y segundo la solución propuesta. En esto se diferencia una categoría de la otra. Sigamos adelante. Tampoco nos sirve el concepto de bien jurídico, abstracción que despersonaliza el problema y lo convierte en un abstracto ámbito de la vida. En realidad, la idea de bien jurídico sirve para una discusión acerca de cuándo debe intervenir el poder penal, mas no sirve para analizar el problema de las víctimas, donde cumple una función más bien contraproducente: identificar a un área de conflictividad en la que decidimos usar la violencia estatal convierte a ese sector de conflicto en un objeto de preocupación de la política criminal. ¿Qué sucede? Hay algunos autores que hablan, sobre todo desde el garantismo, de cuándo se puede hablar de que existe víctima o no víctima, relacionado cuando existe daño a un bien jurídico o no existe daño a un bien jurídico. Entonces dicen, si tal bien jurídico ha sido lesionado, tenemos una víctima. Si tal bien jurídico no ha sido lesionado, no se puede hablar de víctima. Y esto es una verdad a medias como trata el autor. La categoría de víctima es una persona perjudicada de alguna u otra forma, según las categorías que vamos trabajando, y la utilización del bien jurídico y a quién pertenece ese bien jurídico es otra cuestión distinta. Vamos a ver que desde una clasificación general, todos los bienes, incluso la paz, incluso la tranquilidad y la seguridad, son bienes sociales. Entonces, desde un punto de vista social, podría haber alguna afectación a un bien jurídico específico. Por eso no hay que confundir categoría de bien jurídico y lesión del bien jurídico con categoría de víctima, porque puede haber un problema donde haya una persona perjudicada y por lo tanto un problema social, y por otro lado puede existir una categoría donde haya un bien jurídico que pueda o no autorizar una respuesta violenta de parte del Estado. Son dos cuestiones distintas. Tercero, en un sexto nivel, recordemos que ya vimos las 5 categorías anteriores de víctima, nos encontramos con conductas que dañan al conjunto de la sociedad, pero no como una abstracción, sino como colectivo de personas. Claro está que si se quiere atentar contra el orden democrático o cualquier daño al sistema político institucional, como ocurre con muchos casos de corrupción, por ejemplo, o con maniobras especulativas ilegales del sistema financiero. Podremos identificar con mayor simpleza el daño social, pero en otros casos no es tan sencillo determinar la existencia de un daño conjunto social. Esta dificultad la solemos esconder bajo formas abstractas que simplifican la consideración del problema, pero llevan implícito un corrimiento hacia modelos infraccionales. Es imperioso acrecentar la investigación y reflexionar sobre la variedad de formas sociales de daño. El daño social atraviesa la cultura o genera riesgos de convertir una práctica dañosa en una práctica cultural. En un séptimo nivel, encontramos que ciertas conductas dañan a toda la humanidad. Otra vez se trata de un daño producido por la normalización de formas violentas que de un modo incipiente giran hoy alrededor de algunas formas de genocidio o prácticas equivalentes. Si bien el concepto de crimen de lesa humanidad ha ido evolucionando en los últimos tiempos y existe todavía cierta indeterminación y debate, por ejemplo, hay que ver lo que dice el Estatuto de Roma de la Corte Internacional y acá se citan algunos fallos. Queda subsistente considerar si existe un octavo nivel de victimización vinculado a los derechos de la naturaleza, tal como han sido normativizados en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Bien. Ven hasta acá, desarrolla 8 niveles distintos de víctimas. Pero volviendo un poco más atrás, este tema es un tema interesantísimo. Los delitos de lesa humanidad. Hay toda una discusión
muchos fallos, mucha jurisprudencia relacionada con qué se puede considerar delito de lesa humanidad. Bien, porque tienen esa categoría, pues recuerden, es una categoría, una construcción. Todas las categorías jurídicas son una construcción. Si ustedes lo piensan como un juego, como estos juegos donde hacen muestras y tienen un encastrable, donde hay figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, ustedes tienen que hacer de cierta forma, y en esto es para que ustedes lo grafiquen, encastrar en cada lugar la figura. En este caso, las cuestiones de lesa humanidad es qué ingresa dentro de esa figura, porque tiene fuertes implicancias políticas, jurídicas y, bueno, y criminológicas. Entonces, los delitos de lesa humanidad son un tema aparte y les diría que incluso materia de investigación para una tesis. De hecho, en el siguiente tema que vamos a desarrollar después que terminemos de ver este, que ya nos falta poco, porque es bastante texto, pero yo traté de ser lo más preciso posible en los puntos más centrales del desarrollo. El punto siguiente tiene que ver con un trabajo de tesis doctoral. Y hace ya un tiempo vengo pensando en que tengo que incorporar a los seminarios lecturas de tipo tesis de maestría y doctorado. Un poco pensando en qué, pensando en incorporar también lecturas y desarrollo metodológico. Eh, entonces, el desarrollo, porque también es una reforma en el programa académico que próximamente se viene en la facultad, hablar de metodología de la investigación, y me gustaría poder presentarles ejemplos de metodología de investigación y trabajos de investigación en el ámbito jurídico. Yo lamentablemente en mi formación llegué a estos trabajos muy tarde, o sea, mucho tiempo después de haber atravesado el grado. Entonces, quisiera poder acercarle lecturas relacionadas con investigación, eh, con lo que es investigación académica en el ámbito jurídico, y criminológico y sociológico, porque vamos a ver que hoy la investigación bien hecha no alcanza con solamente dedicarse a un ámbito específico, ¿bien? O sea, solamente decir, no, yo solamente voy a hacer una tesis sobre normativa solamente acotada a ese ámbito. La investigación es interdisciplinaria. Hay que traer herramientas de distintos lugares. Bueno, otra característica propia en el cuarto punto, otra característica propia del proceso social mismo es que estos distintos niveles de víctimas no se excluyen, forman más bien círculos concéntricos que no significan linealidad, sino la posibilidad de existencia de estas relaciones. Entonces, puede haber una víctima individual, una víctima grupal, una víctima comunal, una víctima, o sea, en distintos niveles hasta que llegamos al último, son 8 niveles distintos. Incluso en el nivel de víctima, en el mismo nivel de víctima pueden existir intereses variados y controversias sobre un contenido o modo de gestión, y ello es lo que nos obliga a considerar, por ejemplo, su participación bajo formas de liticonsorcio. Los liticonsorcios están muy bien regulados en materia civil. Ustedes, si cursaron procesal civil, conocen todas las formas de liticonsorcio. Y si no las conocen, no aprobaron procesal civil. Desde ya se los digo. Lo importante es que las reglas jurídicas deben tratar de organizar este mundo de los procesos de victimización tomando en cuenta su realidad social, nada más alejado de las pretensiones de la normativización, es decir, la creación de conceptos de víctima con autonomía respecto de los procesos sociales. Acá volvamos un poquito para atrás y vamos a tratar dos puntos que son relevantes. Un punto relevante son los intereses de las víctimas. ¿Qué interés tiene cada víctima? Cada sujeto puede tener un interés distinto porque individualmente puede querer cosas distintas.
Uno valora más ser reparado en el daño económicamente sufrido y otro valora más ser reparado moralmente, o lo que fuera. Digamos, cada víctima tiene su propio interés. Y que la normativa tiene que tener un modo, y este es el segundo punto interesante, que tiene que ver con las controversias y la gestión de esos intereses. Bien, esas controversias, ¿cómo las vamos a solucionar? ¿Le vamos a dar preeminencia a la víctima del grado 1, de la 2, de la 3, de la octava? ¿Quién tiene que ser reparado preeminentemente? ¿Quién va a obtener lo que fue a buscar al proceso penal? ¿O todos van a obtener lo que fueron a buscar o no? Bien, entonces tiene que ver con los modos de gestión. Acá, si bien se habilita alguna cuestión relacionada con cómo gestionar estas conflictividades y el autor desarrolla una amplitud o sea, lo desarrolla muy ampliamente, digamos que todos deberían tener una mesa o una silla a la hora de discutir la salida composicional. Hay que discutirlo bien y esto debería ser materia entiendo, de materia de reglamentación. Porque recordemos que muchas veces que una víctima no obtenga lo que quiere puede significar el fracaso, porque esto es una discusión. Digamos, si una víctima ante un hecho dañoso, con pluralidad de víctimas, una de ellas no obtiene lo que desea y las demás se ven perjudicadas porque pierden la oportunidad de obtener esa reparación que ellas sí tenían, entonces tiene que haber una forma de gestionar entre cuando existe pluralidad de víctimas y quién se va a obtener lo que fue a buscar al procedimiento penal. Y esto no siempre es tan fácil y no siempre es tan claro. Bueno, acá trata las categorías de víctima, los tipos y los problemas que hay en relación a las víctimas. Eso ustedes lo pueden desarrollar tranquilamente, incluso ya se los dejé señalado, con lo cual rápidamente pueden dar una lectura. En el tercer apartado se refiere al reconocimiento normativo de los procesos de victimización. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos diversas regulaciones normativas que dan cuenta del reconocimiento legal de los procesos de victimización. Ellos no son contradictorios entre sí, pero tampoco son uniformes, por lo que tenemos que realizar una armonización de los distintos reconocimientos legales y determinar su valor a los efectos específicos del proceso composicional. Nos encontramos en primer lugar con el bloque de constitucionalidad. Nuestra Constitución Nacional no contiene una norma específica que nos permita reconstruir el concepto de víctima, aunque en el artículo 43, que establece la protección más rápida y amplia posible contra la afectación ilegal de un derecho realizada por funcionarios públicos o particulares, tanto a nivel individual como colectivo, podemos sentar el principio de amplia protección frente a los daños sufridos por acciones ilegales, aunque claro está, ello no significa que ya hemos visto que ello signifique necesariamente la protección penal. Al contrario, dado que los principios de última ratio nos conducen a restringir lo más posible el uso del poder penal, con mayor razón el modelo constitucional propicia la más rápida, efectiva e integral protección de los daños sufridos por otros medios que no sean las estrictamente penales, es decir, que lo que hemos llamado compensaciones reparatorias. Bien, acá esta cuestión que yo les hablaba recién de quién va a recibir lo que vino a buscar. Más amplia y precisa ha sido la elaboración del concepto de víctima en los instrumentos internacionales, muchos de ellos insertos en nuestro bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su progresivo reconocimiento de que el centro de protección son precisamente las personas concretas afectadas en sus derechos fundamentales, ha avanzado en darles a las víctimas un lugar central en sus consideraciones y procedimientos. Es necesario, sin embargo, precisar la sentencia de la Corte que encuentran violaciones en detrimento de alguien no tiene un valor constitutivo de la condición de víctima, sino solo reconoce dicha condición. La propia Corte Interamericana fue ampliando el concepto hasta reconocer a los familiares de los niños asesinados. Hay un fallo que yo lo comenté en otro seminario, que es el fallo Niños de la Calle.
No recuerdo si hay videos de este tema, pero estoy seguro que este tema fue un tema dado en el seminario. Es más, si alguien quiere el fallo Niños de la Calle, lo tengo. Lo tengo comentado en otro lugar. El fallo Niños de la Calle, para acordar un poco más porque me quedé con esa idea. Es un fallo donde personal del servicio personal policial eh, secuestra y asesina a niños, precisamente niños de la calle, que no eran técnicamente, a ver, algunos de ellos sí no tenían familia y otros eran niños que tenían problemas con sus familias y estaban en situación de calle. Entonces tenían una familia, un lugar de base, pero condiciones de pobreza y problemas familiares hacían que estuvieran viviendo en la calle. Todas personas los ubicaban en un mercado que había y bueno, y los torturaban y en algunos casos los asesinaban. De eso trata el fallo en cuestión. Y eso llegó a la Corte Interamericana, relacionado con el reconocimiento para estar en juicio y la categoría y para impulsar el proceso específicamente. En tercer lugar, esa evolución de un paso más al reconocimiento como víctima de las violaciones a los derechos humanos a comunidades enteras, en especial las comunidades indígenas, grupos que sufrieron violaciones sistemáticas y colectivas, etc. Acá, para quien no lo haya leído, les recomiendo Las venas abiertas de América Latina de Alberto Galeano, que describe el exterminio de la población aborigen en Argentina y en el norte, principalmente utilizados en las minas de oro y plata del Potosí. Bien, como en esas extracciones se utilizaba mercurio y el mercurio es venenoso y causa la muerte rápidamente en algún tiempo, de 3 a 4 meses se utilizaba gran cantidad de la población aborigen y también población negra para la extracción de la plata y oro y consecuentemente toda esa población moría en esos lugares. Lo pueden leer y está muy bien explicado. Si a ello se le sumamos que muchas de las sentencias de la Corte han incorporado dentro del concepto de reparación de las garantías de no repetición, ello significa que se ha ampliado el concepto de víctima hacia el colectivo social en su conjunto y no solo el actual, sino las víctimas potenciales de una práctica violatoria. Incluso cuando se afirma el derecho a la verdad, se entiende que su falta no solo afecta al individuo o personas en particular, sino al conjunto de la sociedad. Finalmente, la Corte ha entendido que, según el Corpus Juris del derecho internacional, un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación a los derechos humanos y afecta a la humanidad toda. Acá hay una crítica que es bastante, pueden tomarlo o no, pero hay algunos autores, por ejemplo, que critican este tema de la garantía de no repetición. Porque se entiende lo siguiente, o sea, no hace falta que yo a una persona, si hoy tenemos en cuenta la normativa vigente en nuestra sociedad, no hace falta que yo a una persona le diga, y además lo intimo a no volver a robar en la sentencia. Supongo, no, lo condeno por haber robado y además lo intimo a que usted no vuelva a robar nunca más. O lo intimo por usted cometió un homicidio y le digo que no tiene que volver a cometer un homicidio. Esto es más o menos lo mismo en faltas internacionales. La normativa existe, la falta no deja de ser una falta y como tal tiene que ser juzgada. La garantía de no repetición termina siendo una repetición sobreabundante de la normativa ya vigente. Bien, y en esa categoría específicamente la garantía de no repetición no tiene mucho contenido, porque precisamente lo que hace es volver a decirle al Estado, oiga, no vuelva a cometer este delito porque ustedes y nosotros ya le dijimos que esto era delito y acá dice que es delito. Lo cual no tiene mucho sentido, no sé si entienden. Es un doble aviso cuando ya está incumpliendo el primero. En ese sentido, muchos autores o algunos autores dicen que quita fuerza a lo que establecen los convenios y a lo que establece la normativa. Porque indirectamente es un reconocimiento de la falta de autoridad de la primera normativa desconocida o de la primera normativa que no se cumplió. Entonces, claro está que luego se puede discutir qué papel procesal puede tomar esa víctima y de hecho la propia Corte no ha determinado
no ha terminado de definir con claridad cuál es el alcance de esas facultades, fundado en razones de conveniencia, posibilidad de litigio, con los estados, etc. Pero la discusión sobre esas facultades procesales no ha modificado el concepto de víctima, como muchas veces sí suele hacerlo la doctrina procesal, que construye el concepto de víctima desde sus facultades y no al revés, como corresponde, o por lo menos se debe clarificar las razones que llevan a fijar ciertas facultades procesales y no otras, sin alterar el concepto de víctima en sí mismo. Bien. Acá hay una diferenciación que tiene que ver con que yo puedo ser reconocido como víctima, pero sin embargo, y acá genera algún grado de violencia, el Estado me dice, sí, usted es víctima, pero usted no tiene derecho. Bien, en este párrafo es lo que está explicando el autor. Usted no tiene derecho porque hay otra víctima más privilegiada, con mejor, o sea, que sufrió más un daño que debe ser reparado preeminentemente. Usted es víctima, pero va a ser reparado, o sea, pero tiene interés preponderante el Estado y no la víctima. Usted es víctima, pero, ¿bien? Entonces, esa es una posibilidad. Lo que critica el autor es que generalmente lo que dicen las normas procesales es víctima es, y dice quién se va a considerar víctima. Por ejemplo, la víctima del homicidio es quien sufrió el homicidio, o sea, quien sufrió la tentativa de homicidio o las familiares del muerto. Punto. Quienes no estén en esa categoría, de una u otra, no son considerados víctimas para el derecho procesal. Si se quiere, parte al revés. Ellos dicen, usted es víctima y todos los demás no lo son. Con lo cual, indirectamente, niega la categoría o el nombre de víctima. Desde el otro punto de vista, te dan el nombre de víctima, pero no te reconocen derechos. Un juego que es complejo y bueno, no exento de problemáticas. Bien. Ya que en el plano legislativo nos encontramos con tres órdenes de reconocimiento que no son similares. Primero, el Código Penal, el Código Civil y la legislación de responsabilidad civil del consumidor, del medio ambiente, etc. Y la legislación procesal penal, tanto federal como los estados provinciales, y en algunas legislaciones especiales sobre víctimas. Todos esos ordenamientos normativos tienen dicho algo sobre quién es víctima y cómo se la reconoce y qué derechos procesales tiene. Ustedes ahí lo pueden rastrear. Y acá, creo que algo les pregunté en el control de lectura, viene el reconocimiento normativo. Para quienes anden buscando, por ejemplo, en el Código Procesal, acá trata el Código Procesal Penal de Neuquén del año 2013 y la categoría de víctima. Y en el 2014, bueno, de Buenos Aires, Chubut. Casi todo lo que comenta acá son proyectos normativos o normas directamente donde el autor participó como referente, digamos, en la reforma legislativa. Tienen para entretenerse ahí. Las legislaciones procesales no son uniformes y en realidad piensan en las facultades de la víctima y desde esas facultades construyen el concepto. Ese no es un buen camino. Claro está que la legislación procesal puede establecer diversas facultades y ello es dependiente de las decisiones político-criminales o razones funcionales. Esto que yo les decía recién es cómo se construye la categoría de víctima. ¿Desde dónde? ¿O desde lo procesal y el reconocimiento? ¿O primero está el reconocimiento y luego las facultades procesales? Puntos de vista variopintos. El autor sostiene específicamente que la creación de la categoría de la víctima primero y luego la posibilidad de darle o no darle funciones procesales. Y aquí una observación particular. Reconocida la categoría de víctima, cualquiera sea, es muy difícil luego decirle que no tiene derecho a una reparación o decirle que no tiene derecho a participar del procedimiento. Por eso es que muchas veces los autores optan por la solución inversa, dicen no te reconocen directamente la categoría de víctima, por lo menos no procesalmente. Lo cual no deja de ser una decisión político-criminal. Tal como proponemos, es preferible establecer el concepto más amplio y realista de víctima posible, luego circunscribir las facultades a las distintas funciones propias de distintas organizaciones del proceso,
pero de todos modos la variedad de las leyes hace que no podamos hablar de un concepto normativo de víctima previamente a la legislación procesal o penal. El sexto apartado, la tercera dimensión, que es la propia de la legislación civil, nos encontramos con normas distintas de mayor amplitud. Si se trata de prevenir un daño, pueden hacerlo toda persona que acredite un interés razonable en la prevención del daño. Si se trata de reparación, el concepto es amplio y también ya que es víctima quien sufre el daño, y la definición de daño es amplia, ya que comprende la lesión de un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objetivo la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, artículo 1737. En otras áreas del derecho civil, como por ejemplo el derecho del consumo y la legislación ambiental, existen conceptos de víctima que se caracterizan por su amplitud y por darle cabida a entidades colectivas como sujetos pasivos del daño concreto y no meras abstracciones. No obstante, la riqueza de todas estas normas, donde se ha desarrollado una mayor reflexión acerca de los distintos niveles de víctima, es en todo el concerniente al problema que giran alrededor de los distintos tipos de acciones colectivas o de clase. Acá, abundante tratamiento de la legislación civil, que se los dejo como tarea y repaso de la bolilla correspondiente de responsabilidad. La breve reseña que hemos hecho en los distintos tipos de legislación nos muestra que no existe ningún concepto normativo estable y común de víctimas. Las distintas dimensiones de la regulación normativa muestran que ellas responden a un conjunto de decisiones fundadas en diversos tipos de razonamientos vinculados al alcance de la protección, a la gestión del interés o a la amplitud y clase del daño. Ello no responde a un criterio común, salvo la tendencia a la amplitud de protección, y menos aún es dependiente de algún tipo de concepto jurídico. No existe nada que se pueda parecer a algo así como la naturaleza jurídica de la víctima. Ni siquiera se puede decir que existe una normalización del concepto que nos permita hablar de una institución consolidada, tal como lo hacemos cuando usamos el concepto de contrato. Al contrario, si observamos con cuidado, podremos ver que lo único firme en la variación de las regulaciones normativas en la referencia al proceso social externos al derecho, en particular cuando es el daño concreto lo que sirve de eje estructurador. Y el concepto de daño podrá también tener diversos reconocimientos jurídicos, pero es básicamente un hecho social, un suceso que ocurre en el curso de la vida social. Es sobre ese concepto social que se ha enmarcado la evolución del concepto de la idea de víctima, y luego se ha tomado la decisión político-criminal para ajustar su alcance al tipo y grado de participación que se le quiere otorgar, facultades procesales o los efectos que se quiere cumplir desde la justicia penal: protección, orientación, participación. En particular, lo más firme que podamos hallar es la consideración de la idea de víctima desde una visión amplia, anclada en la idea de relevancia de quien ha sufrido directamente o indirectamente un perjuicio o daño. Pero como también hemos visto, ese alguien no es solo el individuo o la familia, sino que la evolución no se ha detenido y ha puesto también el acento en grupos o colectivos sociales cada vez más extensos hasta llegar a la totalidad de la humanidad, sabiendo lo problemático que es dicho concepto. La idea de que solo el Estado representa intereses colectivos ya no es propia de la democracia moderna, con múltiples esferas de lo público y organizaciones públicas no estatales con igual o mayor compromiso y capacidad para gestionar los intereses colectivos. En el proceso composicional no se podría tomar fórmulas restrictivas, ya que el principio general que rige este proceso, es decir, la solución del conflicto, a veces, incluso bajo la fórmula de solución integral o logro de la paz social, nos indican que se debe referir a fórmulas más amplias de la legislación y constitucional, ¿sí? Legislación civil y constitucional, antes que otras más restrictivas que pueden establecer las leyes procesales. Se trata de una decisión político-criminal que debemos criticar por su acierto o bondad, pero que no se encuentra restringida por las fórmulas de responsabilidad civil o de acceso a la justicia del bloque de constitucionalidad, y que tampoco debe influir en el recorte que se necesita para la eficacia del proceso composicional.
Bien, acá básicamente nos dice que la puerta está abierta a la discusión, digamos, qué se entiende por víctima y qué facultades le vamos a dar, es un terreno hasta cierto punto virgen, si se quiere. Eh, claro está que si se trata de facultades de acusar y de llevar el caso a juicio, se puede restringir mucho más el círculo de que se considera afectado, pero si se trata de componer el conflicto y hallar una solución integral a ese conflicto, nada indica que se pueda cumplir con esa finalidad estrechando la consideración del círculo afectado. El carácter abierto del proceso composicional permite en consecuencia que se amplíe la participación de personas que dentro de las relaciones análogas a la familia pueden tener un interés muy concreto que ha sido dañado por la muerte. Ya pasamos con el ejemplo. Cuando hablamos de muerte, salvo que estemos hablando de una muerte culposa, es muy difícil de aplicar, porque recordemos que el propio autor dice que el proceso composicional no se aplica a supuestos donde hay pena efectiva de efectivo cumplimiento. La primera parte del desarrollo. Una nueva categoría de derechos, los de incidencia colectiva, en el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución, llegaron prácticamente sin aviso previo y produjeron una verdadera revolución en la comunidad jurídica. El ordenamiento jurídico argentino contempla la existencia de situaciones jurídicas colectivas y también contempla la posibilidad de que los conflictos que involucren situaciones del género sean dirimidos en sede judicial. La competencia de los jueces en la materia entonces se presenta como algo innegable. La Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como los derechos de los sujetos discriminados. La naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte y al mismo tiempo pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección entendido como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, los artículos 41, 42, 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional nos brindan pautas en la línea expuesta. El proceso composicional fundado en procesos reales de victimización y en la práctica conciliatoria puede extender la participación a quienes pueden gestionar esos intereses. Los temas de los que nos habla la Corte Suprema, ambiente, discriminación, consumo, etc., tienen previsiones penales que pueden dar lugar a procesos de conciliación y de acuerdo con ello el reconocimiento de la participación de este nivel de víctimas puede ser determinante para construir soluciones a conflictos estables y duraderas. La idea de una comunidad afectada por un daño o un peligro de sufrir ese daño, es decir, una comunidad vulnerable o directamente victimizada, no ha sido extraña ni a la criminología y menos a la victimología, ni a otras perspectivas de la teoría social. No porque el concepto de comunidad no sea problemático, también lo es, y ha suscitado muchas disputas de naturaleza conceptual. Desde el punto de vista de la clasificación que proponemos, toda idea de víctima colectiva implica la realización de un daño a una comunidad, pero luego son los elementos estructurales o funcionales de esa comunidad lo que permite realizar otras categorías dentro del concepto de víctima comunitaria. Esa capacidad de gestión, en particular en el campo formal de la justicia penal, no tiene relación directa con la mayor o menor cohesión de la comunidad ni con su sentido de pertenencia. Se trata de una capacidad especial que debe ser analizada con cuidado para que el reconocimiento del daño comunitario no quede mediatizado de un modo impropio. Siguiente apartado. Dentro del concepto de víctima comunitaria, coexisten grupos pequeños con fuerte cohesión respecto de los cuales utilizaremos la idea de víctima grupal. En este tipo de víctimas todavía la relación interpersonal es determinable y la homogeneidad de los intereses es completa. El tamaño del grupo tiene importancia porque se debe tratar de grupos con altos grados de cohesión y ello es muy difícil de lograr en grupos más extensos. Al mismo tiempo, el número reducido permite que las formas de gestión de los intereses se acerquen a formas directas
o más sencillas sencillas de representación. Esto puede tener una enorme importancia a la hora de diseñar soluciones reparatorias, participar en audiencias, fundar procesos de conciliación, elegir mediadores y arribar a un acuerdo, etc. No debemos quedarnos con ideas simples, sino que debemos seguir buscando el modo como entendemos lo social para permitir luego se exprese en categorías jurídicas e instrumentales, pero los conceptos de grupo primario, pequeño, etcétera, son bastante difusos aún en las investigaciones específicas. Existen otras formas de victimización amplia que tienen que ver con agrupamientos más extensos, pero que todavía son fácilmente identificables como un grupo. Entran en esta categoría los barrios donde viven cientos o miles de personas que se encuentran sometidos a algún proceso de victimización. También se puede tratar de grupos extensos sin inserción territorial, pero que mantienen una característica de una fácil identificación como grupo, por ejemplo, colectivos de usuarios extensos o miembros del colectivo profesional o individuos con una misma enfermedad. En este caso de víctima, que hemos denominado víctima comunitaria propiamente dicha, ya no es esperable una gestión directa y por ello deben existir niveles más o menos institucionalizados de gestión colectiva, pero que sean producto de relaciones propias de esa comunidad, tal como sucede con asociaciones de vecinos, juntas vecinales u organizaciones sociales de cualquier tipo. En cuanto a la gestión de la acción colectiva y la gestión de esos intereses de la víctima colectiva, es mucho más dependiente de instituciones formales, puramente estatales, tales como pueden ser fiscales o instituciones públicas, no estatales, pero con mayor nivel de formalización, ya no simplemente organizaciones de vecinos o formas específicas para el caso. Los modos de organización del Ministerio Público Fiscal con asiento territorial cercano a la ciudad o barrio, bajo un modelo descentralizado de organización, dan cuenta de la necesidad de representar intereses de este tipo de víctima colectiva antes que la sociedad en general, como una abstracción, digamos. Las características que asume la acción colectiva dimensiona que hemos tomado nuestra clasificación comienza a adquirir este nivel con una mayor preponderancia. Tenemos también un caso especial en las comunidades indígenas cuya extensión puede variar desde pequeños grupos sobrevivientes o pequeñas comunidades vinculadas a reclamos territoriales por circunscripción, muy circunscriptos, a grupos extensos cuyas demandas por procesos de victimización se refieren a territorios más extensos o a etnias que constituyen verdaderas naciones afectadas por delitos que los afectan como pueblos. Se trata de un caso particular porque tiene una historia particular y un reconocimiento constitucional preciso, y porque las distintas dimensiones que van desde la víctima grupal hasta la víctima colectiva se pueden integrar en un mismo caso. Esto se hace evidente en las formas legales que se han utilizado generalmente para el reconocimiento de estos procesos de victimización. El Convenio 169 de la OIT, que constituye el Estatuto Internacional Básico sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce en todo su texto el propio protagonismo de las comunidades y pueblos para la defensa de sus derechos. Nos enfrentamos ahora a la cuestión de si la sociedad en general puede ser vista bajo la categoría de víctima o si cuando usamos esa palabra nos estamos refiriendo a ella como un colectivo de personas en particular, porque nos enfrentamos a la idea de que ciertos delitos pueden existir sin víctima. La normalización de ciertas conductas generales que causan daños afectan también a la convivencia general. Si se normalizan prácticas abusivas y violentas como agredir a las mujeres por ser tales o mantenerlas en cierta situación de sometimiento, explotar a otras personas en relaciones laborales, utilizar bienes sociales como propios o para fines particulares, distorsionar o abrogar el sistema democrático, utilizar el sistema financiero para asegurar el producto de delito. En fin, existen innumerables acciones cuya normalización debilita en modo notorio la vida social pacífica e instala la violencia y el abuso de poder como prácticas permitidas y habilitadas, es decir, como prácticas generalizadas de la vida social. En esos casos, el proceso de victimización afecta a todos los habitantes de nuestro país y a la sociedad en general. El concepto de sociedad en general como un colectivo de personas ha sido también problemático.
Es bastante usual que se confunda la idea de sociedad con la idea de orden social, que podrá ser en todo caso una característica de esa sociedad, pero nunca un sustrato central del concepto de sociedad. Acá trata mucho sobre el tema de sociedad y cómo lo han desarrollado los principales autores. Lo que nos interesa destacar aquí es la sociedad constituye un colectivo de personas que cuando hablamos de daño social significa que de algún modo ese colectivo de personas ha sido dañado. Normalmente el daño que sufre la sociedad tiene que ver con la normalización de prácticas de tal modo que además de los daños a otros grupos, la instalación de esas prácticas perjudica el interés de la totalidad de los miembros. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros en Argentina podemos citar el caso de la corrupción. La corrupción es un mal endémico de nuestra nación. Entonces, la corrupción no solamente afecta al Estado y a los particulares, sino que afecta a toda la sociedad en general. Así, una visión realista del problema debe conducir a afirmar que los delitos producen siempre un daño ideal, casi siempre, esto es, en la medida en que sean conocidos, un daño psicológico o social, y muy frecuentemente asimismo un daño material. Pese a la conveniencia de tener presente estas tres dimensiones, la visión tradicional de las cosas ha asociado el delito con el daño material. O sea, ven que ustedes que tenemos más de un tipo de daño. Es así que parecería que en la medida que ampliamos el concepto de daño, siempre que no lo volvamos abstracto, el concepto de víctima es lo suficientemente amplio como para prescindir de una categoría tan artificial como el delito sin víctima. Lo que debe quedar claro es que la eficacia del poder punitivo no necesita las categorías de delitos sin víctimas. La cuestión central es la determinación de los vínculos que deben tener las construcciones del derecho penal con categorías de la realidad. Bien, esto que yo les decía que hay que encastrar las categorías, o sea, relacionar las categorías con su contenido. Dado esta dialéctica entre la multiplicidad de los grupos y la unidad de las sociedades, es imposible sostener la homogeneidad de los intereses en el estrato que llamamos sociedad en general. La sociedad en general puede tener intereses mayoritarios que pueden entrar en conflicto con los intereses de otros grupos o pueden ser intereses difusos, que podemos caracterizar como aquellos que son indivisibles, pertenecer a personas de manera indeterminada. Por ejemplo, los derechos de una etnia o de un grupo social específico pueden estar en contraposición con los intereses de lo que es la sociedad en general, si se entiende. Con los intereses de otras etnias, si se quiere también. El centro de la discusión en cuanto a la definición de interés difuso radica necesariamente en qué debe entenderse por difuso. Y acá todas las acepciones las desarrolla el autor. Después, la última categoría es la de humanidad. Esta categoría atrae muchos problemas más porque su nivel de abstracción es el más alto y porque claramente puede ser utilizada simplemente para dar sustento a una decisión político-criminal, la persecución universal y la imprescriptibilidad, etc., que podrá generar mayor o menor adhesión según la política criminal específica y nuestra propia concepción, pero que no necesariamente puede ser utilizada con buenos propósitos, como por ejemplo nuevas prácticas coloniales. En un primer sentido, es evidente que si el concepto de humanidad se compone de sociedades, pueblos, naciones que la integran, la agresión a una de ellas implica el daño colectivo mayor. Lo mismo se podría decir de todas las formas de guerra, aunque todavía no hayamos alcanzado el nivel de criminalización absoluta en esas formas de agresión. No obstante, los componentes valorativos son mayores, dado que el concepto de humanidad es mucho más dependiente como construcción política de la idea de derechos fundamentales del hombre como base común del trato o todos los pertenecientes al género humano. Ya dejamos constancia de que por ahora no incorporamos la naturaleza como última categoría de víctima, ya que se trata de conceptos constitucionales nuevos propios de lo que se denomina giro biocéntrico, que implica un cambio de paradigma muy amplio que necesita todavía mucha discusión e investigación. Distinto es el caso de los animales, ya que ellos ya tienen
ya vienen siendo reconocidos como sujetos de derechos y portadores de intereses propios que deben ser tutelados por la justicia. Bueno, acá tienen un cuadrito para ver todos los tipos de víctimas, las categorías y cuáles son sus intereses. La relación interpersonal, la identidad personal, los intereses y el tema de la autogestión. Los niveles. Después lo pueden repasar en el cuadro, está para ustedes. En el cuarto nivel tenemos el concepto de interés y los niveles de interés. El artículo 1737 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. El daño afecta un derecho o un interés legítimo respecto de la persona, el patrimonio u otras situaciones vitales generales. Finalmente, como veremos, con el daño se afecta interés legítimo de la víctima a mantenerse en el goce regular de sus derechos personales, de su patrimonio, de su participación en derechos colectivos. Vemos pues que el concepto de interés legítimo es más amplio que el concepto de derecho subjetivo. Aunque en el plano conceptual podamos ahora finalmente hacerlos confluir y que la historia relatada nos muestra que hubo que recurrir a lo básico, el interés, para luego construir el concepto de lo que protegiera, se trata de construir un concepto que permita la más amplia protección frente a la acción de otros que interfieran en su situación vital en su proyecto de vida. Artículo 1738 del Código Civil y Comercial. Legítimo e interés. El derecho procesal le ha prestado especial atención al problema y alcance del concepto de interés vinculado a la idea de legitimación, es decir, la capacidad de llevar una petición ante el tribunal que obligue a estos a dar respuesta. Procesal civil, hay una bolilla que es legitimación procesal. Recomiendo su lectura íntegramente. Por razones de política criminal, eficacia de la persecución penal y por razones de garantía única acusación, las normas procesales penales pueden tomar decisiones más restrictivas respecto de quién y cómo ejerce la acción penal y participa de la persecución penal, pero ello nada nos dice acerca de la titularidad del interés respecto de la reparación civil. Pero desde el punto de vista de la posibilidad de participar en el proceso composicional, debe regir las reglas de la titularidad del interés dañado, conforme lo establece el Código Civil y las interpretaciones consolidadas en la jurisprudencia. Las legislaciones procesales penales no pueden restringir el concepto de interés y la titularidad de ese interés para participar en el proceso de acuerdo sobre la reparación. Bien, ahí lo que dice es que todo aquel que tenga algún grado de daño o afectación puede participar como víctima desde el punto de vista en el proceso composicional porque ya es reconocida en el ámbito civil. El cuarto elemento, el concepto de interés general, no debe ser separado de la idea de daño social demostrable y no debe ser confundido con algún principio de autoridad, sea que se lo exprese de un modo directo o como autoridad de las normas. El daño social es daño real, concreto y demostrable, y de allí que hay un interés de la generalidad de los ciudadanos por prevenirlo o porque sea reparado, y si ello no es posible o es inconveniente, que se compense ese daño con la aplicación de una sanción violenta. El interés general es la relación de todos los habitantes de una comunidad con los bienes sociales e individuales que permite construir una vida en consonancia con la dignidad de las personas, derechos humanos fundamentales para todos los miembros de esa comunidad. Cuando una acción particular daña esos bienes, afecta al interés general, eso no significa necesariamente que en todos los casos deberá prevalecer el interés general, ya que ello depende de la decisión político-criminal instalada en otra dimensión. Puede ser que acá se privilegie el interés particular antes que el interés general o no, eso dependerá, o que se privilegie algún nivel de víctima concreto. En cuanto a los conflictos de intereses, el modo de gestión de los intereses es divergente.
Muchas veces la intensidad de los daños de las víctimas individuales es tan dispar respecto de los otros intereses colectivos o del interés general que darle prevalencia a ese interés nos genera mayores perturbaciones. Nos encontramos finalmente con casos en los que existen verdaderos conflictos de intereses, ya sea porque existen incompatibilidad en cuanto a las reparaciones posibles o en los tiempos de esa reparación o en las modalidades, es decir, cualquier circunstancia que impida una satisfacción conjunta del daño sufrido. Todo el desarrollo de los conflictos de intereses que solo pueden desarrollar, lo tienen ya para ver. Finalmente, la parte final, lo que es el interés preponderante. ¿Cuál debe ser el interés preponderante? Es decir, el que nos guiará en la solución del caso y en la construcción de las formas de compensación reparatoria. En primer lugar, como hemos dicho, debe despejar el camino para abandonar la idea de que siempre el interés general debe prevalecer sobre el particular. No solo porque esta forma parece simple, pero aclara poco el problema, sino porque inclusive muchas veces se trata de conflictos de intereses entre diversas formas y niveles de intereses más o menos generales. Por otra parte, ni siquiera esa ha sido la solución histórica, ya que en cierto tipo de conflictos, por ejemplo en las agresiones sexuales, se le ha dado preeminencia al interés individual, acción de instancia privada, por más que existiera un fuerte interés general en evitar que se normalice un tipo violento de relación sexual. En segundo lugar, debemos recordar que el esfuerzo principal debe estar dirigido a la compatibilización, armonización de los distintos intereses. Los criterios de prevalencia deben funcionar cuando el conflicto es inevitable y como un modo de reconducción de la situación hacia una relación de compatibilización. El proceso composicional tiene como norte la conciliación de todos los intereses en juego y ello no solo es entre víctima y ofensor, sino entre los distintos niveles de víctima. Al primer criterio lo denominaría el de la concreción del daño o la reparación. Hemos definido el interés como una relación de utilidad respecto de un bien. La afectación de ese interés no se puede medir en abstracto sin ni ser una medida teórica. Por otra parte, la solución reparadora puede ser más o menos concreta respecto del daño sufrido. La reparación más concreta en relación con el daño más concreto siempre es el marco de la finalidad de la reparación integral. Debería tener prevalencia como criterio general, no como solución automática respecto del conflicto de intereses. En segundo criterio, para determinar la prevalencia tiene que ver con la jerarquía de los valores en juego, usemos ese nombre o más usual pero menos claro que la de importancia del bien jurídico. Lo cierto es que lo valioso no es, no es de la misma manera y con la misma importancia. El tercer criterio consiste en la ponderación del daño que produce la postergación del interés respecto de otro. Cuando decimos que darle prevalencia a un interés, ello no es inocuo o neutro respecto de los intereses postergados. En el proceso composicional, el esfuerzo por compatibilización de intereses o la utilización de criterios de prevalencia cumple un papel central por el juego del consenso requerido. Recordemos que el consenso es necesario para llegar a un acuerdo de naturaleza composicional. Bien, y finalmente nos queda para ver en la próxima clase, creo que en la próxima clase terminamos, salvo que haga en 2 clases cortas la última parte. Bolilla 41, la equidad como concepto reparador del sistema de garantías del proceso composicional. Bien, vamos a seguir a partir de ahí en nuestra próxima clase. Perdón que haya sido larga la clase, pero es un concepto o se trata de conceptos que hay que articular y desarrollar. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video.